de todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor de nuestros chiquis y también cómo poder entonces implementar ciertas estrategias que nos permitan seguir estimulando ese desarrollo, ¿cierto? Desde la cotidianidad, desde lo que nosotros tenemos, digamos, en las dinámicas de nuestros hogares como posibilitadores para ese desarrollo como tal. Entonces voy a empezar por acá a compartirles la pantalla. Me cuentan por favor, Mari, si ya la pueden ver, listo. Claro, Lines, todavía no se ve. Listo, esperando, yo miro acá en pantalla. Ya, ¿cierto que se debe ver ya? Sí, ya sí se ve. Listo, y la voy a poner grandecita para que se vea. ¿Se ve Ahí mejor? está súper, sí. Listo, muy bien. Entonces, como digamos, dice la invitación para el día de hoy, vamos a hablar un poquito del desarrollo psicomotor y cómo nosotros como padres podemos potenciar dicho desarrollo. Entonces, para hablar del desarrollo psicomotor, sobre todo en el asunto de lo que tiene que ver con nuestros niños, desde la etapa de 0 a 5 años más o menos, necesitamos entender que para cada etapa de crecimiento de los seres humanos existen también una serie de procesos cognitivos, una serie de procesos que permiten, digamos, de manera integral fortalecer ese desarrollo. Yo me voy a basar específicamente en la postura de Piaget, ¿cierto? Piaget se encargó, digamos, como de investigar y de generar información que nos permitiera entender un poco cómo es que nuestros niños aprenden, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros podemos entender eso, pues también podemos generar ciertas estrategias para fortalecer ese aprendizaje y ese desarrollo como tal. Además de esto, entonces, Piaget propone unos estadios o estados de desarrollo y para el caso de los niños de 0 a más o menos 5 años, que es la etapa preescolar o lo que nosotros llamamos primera infancia, se trabaja desde la perspectiva del desarrollo sensoriomotriz. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros niños se desarrollan integralmente y aprenden principalmente utilizando sus sentidos, utilizando su cuerpo, y esto les permite entonces construir conocimiento, lo que nosotros llamamos cognición, ¿cierto? En este caso, es muy normal que empecemos entonces a pensar el por qué nuestros niños se llevan todo a la boca, por qué nuestros niños entonces también empiezan, digamos, a centrar la atención en ciertas colores, en ciertas situaciones, porque nuestros niños entonces empiezan también a explorar el contexto en el que están y no se pueden quedar, digamos, quietos, sino que necesitan estar en ese constante contacto con el medio en el que está. Porque aquí empezamos a trabajar algo que nosotros llamamos la curiosidad y la investigación. Nuestros niños son investigadores, sí, desde las primeras etapas de vida, porque la investigación les permite entender cómo funciona el entorno y a partir de ese entendimiento o esa comprensión empiezan a crear ese conocimiento y ese aprendizaje como tal. Entonces, para poder identificar qué es lo que pasa en el desarrollo también, nosotros normalmente como papás asistimos a unos controles, digamos, en términos de las EPS, que los llaman crecimiento y desarrollo, ¿cierto? En crecimiento y desarrollo empezamos a evidenciar cuáles son esos hitos de desarrollo que se van desarrollando según la edad cronológica que tienen nuestros hijos. Esto implica entonces que hay como una serie de un cuestionario que se hace luego de haber validado cuál es el desarrollo normal en términos de los de niños que comparten las mismas características y la misma edad, ¿cierto? Es lo que es el desarrollo esperado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos hitos de desarrollo, si bien hay un estándar que permite hacerle seguimiento a ese proceso con los niños, también es importante entender, papás, que cada niño tiene sus particularidades.
¿cierto? Y que cada niño pues entonces también se va desarrollando según esos ritmos y esos estilos que tiene para ir aprendiendo. Esto también dependerá, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la historia prenatal, perinatal durante el nacimiento y pues obviamente postnatal. También tiene mucho que ver con el contexto, ¿cierto? Cómo nosotros nos volvemos proveedores de situaciones enriquecidas para poder desarrollar ciertas habilidades. Lo voy a decir, por ejemplo, de esta manera. Yo tengo un niño que fue prematuro, fue bebé canguro, y a nosotros siempre nos decían que él tenía más o menos hasta los 2 años y medio para igualarse en la curva, digamos, de crecimiento y desarrollo, y que habrían, digamos, ciertas habilidades que se iba a demorar un poquito más para adquirirlas, ¿cierto? Pero no en ningún momento nos dijeron que no lo iba a poder hacer. Lo iba a hacer, pero también hay que entender que cada niño tiene una forma diferente de adquirir esas habilidades. Entonces, cuando nosotros a veces los llevábamos a crecimiento y desarrollo, nos pasaba mucho que habían unos ítems donde decía, por ejemplo, patear la pelota. Entonces, claro, él en el momento no lo hacía, pero a la semana siguiente nosotros nos poníamos pues como en el asunto de poder estimularle esos puntos que tenía un poco más bajos y lograba hacerlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos hitos de desarrollo o esos ítems que están evaluando ese desarrollo de nuestros hijos hacen referencia no solamente al crecimiento, ¿cierto? Porque casi siempre decimos, ay, crecimiento y desarrollo, entonces los pesan, los miden, entonces para que tengan el peso y la estatura de acuerdo a la edad, les hacen entonces la medición del perímetro cefálico, pero además de eso también empezamos a evaluar esos comportamientos, esas competencias, esas habilidades y capacidades que van adquiriendo los niños día a día con la interacción con el contexto, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a decir que los hitos de desarrollo son, en este caso, unos acontecimientos y unas acciones que nosotros les permitimos y les acompañamos a hacer para que su desarrollo a futuro sea un desarrollo esperado o saludable, por así decirlo. Entonces, los hitos no solamente se reducen, como les decía ahora, a detallar aspectos fundamentales del crecimiento o los cambios corporales que veamos en los niños, sino que también empezamos a mirar cuáles son las manifestaciones emocionales, cuáles son las manifestaciones lingüísticas, motoras e incluso sociales, ¿cierto? Y por eso entonces hablamos de que los hitos del desarrollo están considerados bajo una noción de integralidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos ver a medida que nuestros niños van creciendo una variedad, digamos, de comportamientos que van mucho más allá del asunto biológico y que nosotros también tenemos que empezar a entender cómo esa parte física, cognitiva y psicosocial, que nosotros en primera infancia las llamamos las dimensiones, entonces a partir de estas vamos reconociendo las particularidades de nuestros niños, pero también las necesidades y sobre todo las capacidades que cada uno de ellos tiene. Entonces, vamos a empezar a mirar un poco qué pasa con los niños más o menos de los 4 meses en adelante, ¿cierto? ¿Qué se espera en el desarrollo físico y cuáles son las conductas que podríamos decir que son las conductas esperadas para esa edad, ¿cierto? No quiere decir que si no lo hace a los 4 meses es que mi niño está mal o es que mi niño tiene ciertas dificultades muy marcadas, no, hay que esperar y darle de pronto un placito hasta los, a veces hay habilidades que empiezan a verse a los 5 o a los 6 meses. Ya cuando nosotros empezamos a mirar que hay digamos, un decrecimiento muy constante en esa curva de desarrollo que vemos que definitivamente no está haciendo lo que se espera ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, ni que tiene, digamos, como esos tiempos para hacerlo, pues ya entonces es importante hacer ese seguimiento desde pediatría y poder identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y nosotros también informarnos como de esas acciones esperadas para poder, de cierta manera, papás, estimularlos en casa, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo físico se espera que los chicos dupliquen el peso que tenían al nacer, aumenten también esa talla más o menos en 10 centímetros más, que hayan cambios significativos en la piel, en el cabello, ¿cierto? Puede entonces, dependiendo del desarrollo, hay niños que empiezan a brotar sus primeros dientes
muy pronto, otros no tan rápido, ¿cierto? Empezamos a mirar que con el consumo de la leche materna los huesos se van endureciendo, hay mayor, digamos, posibilidad de calcificación, los músculos van cogiendo tono, ¿cierto? Para que, digamos, puedan ir desarrollando ciertas actividades. Decimos entonces que dependiendo de cada niño lo que se espera es que duerma toda la noche, ¿cierto? Pero sabemos que por temperamento y digamos también por condiciones particulares, pues no todos logran dormir toda la noche. Y que haya una adaptación del niño a la cotidianidad de la familia, ¿cierto? Que nosotros vayamos viendo que a medida que él va interactuando con nosotros en el contexto, el niño entonces vaya aceptando o asimilando esas dinámicas familiares. En lo conductual, entonces, digamos como en las acciones que nosotros podemos observar en los niños, es importante, por ejemplo, que podamos ver que puede mantener levantada la cabecita y el pecho, ¿cierto? Sobre todo porque eso es importante para la posición de gateo. En posición sentada, por ejemplo, sostiene la cabeza. Sabemos que el sostener la cabeza es el principal, digamos, hito del desarrollo, que es importante porque va a permitir generar todas las acciones de movimiento. El control cefálico permite que haya entonces todo lo que es sedestación, que es entonces cuando están sentados, bipedestación, que es entonces ya todo el asunto del gateo, y ya digamos la marcha, que es el fin último, por así decirlo, ¿cierto? Puede rodar sobre la espalda y el estómago, estira la mano, trata de agarrar los objetos, ¿cierto? Aunque no lo haga a menudo, pero trata de hacer pues como el ejercicio. Está en una época de descubrimiento, ¿cierto? Entonces empiezan a jugar con las manos, empiezan a jugar con los pies, algunos se chupan las manitos, otros se mandan también los piecitos a la boca, ¿cierto? Empiezan a mirar como los movimientos y a experimentar con su cuerpo, porque recuerden que si hablamos de la etapa sensoriomotriz, pues el cuerpo es un instrumento significativo para poder aprender como tal. En esta edad, por ejemplo, los niños empiezan a tener lo que es la sonrisa social, ¿cierto? Se arrullan, perdón, es que tuve acá una dificultad técnica, ya. En este caso, entonces, podríamos decir que los niños empiezan a generar ciertos hábitos de interacción con ese adulto, entonces en la forma en la que se arrullan, en la forma en la que pueden lograr también como conciliar ese sueño, tienen la capacidad de reaccionar de diferentes maneras ante acontecimientos y personas. Entonces acá también empezamos a trabajar el asunto del apego seguro, ¿cierto? De que papá y mamá están allí, los cuidadores están allí, y de cierta manera entonces los niños empiezan también a interactuar con esas jornadas en las que nosotros estamos con ellos y en las que no. Están también entonces los juegos sociales, o sea, empezar como a imitar sonidos, a descubrir como los sonidos que hay en el entorno como tal. Se supone entonces que ya a los 8 meses a nivel físico van a seguir ganando peso, van a seguir ganando, digamos, también talla. Ya probablemente puede tener 2 o más dientes, ya se supone que ha empezado a combinar la lactancia materna con la alimentación complementaria, y eso pues también facilita el asunto del lenguaje, facilita el asunto también del fortalecimiento de los músculos de la boca para poder también articular el asunto del habla. El cabello puede ser más largo y espeso, las piernas tienen ya digamos como mucho más fuerza y mucho más tono para poderse desplazar. En las acciones observables se espera entonces que el niño, por ejemplo, ya esté mucho más consolidado en el asunto de Linis, está silenciado tu micrófono. Ay, sí, no había visto. Es que como me sale de la pantalla, qué pena, papá. Tranquilo. Entonces, ¿hasta qué punto se silenció Juli? No, Mari, un segundito, fue nada. listo, muy bien, gracias.
En esta edad entonces también empezamos a trabajar todo lo que es el gateo. Recuerden que hay diferentes formas de gateo, papás. No todos los niños gatean de la forma convencional, ¿cierto? Algunos gatean sentados, otros gatean entonces, digamos, apoyando manos y rodillas en el piso para poderse desplazar. Otros simplemente hacen como el arrastre para poder, digamos, ir fortaleciendo ese tono. Y este gateo les permite un asunto que para nosotros es muy importante y es el asunto de la independencia y la exploración, ¿cierto? En este sentido, con el gateo y el desplazamiento incluso de la marcha, les da cierto nivel de independencia porque no nos necesitan tanto como adultos para, digamos, explorar el entorno inmediato. ¿Qué es lo importante acá? Recordar pues que ellos deben estar bajo supervisión y que nosotros también les debemos permitir el asunto de la exploración desde un ambiente seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros minimicemos al máximo los riesgos que puedan tener los niños para poderse desplazar o mover y que les podamos también poner en el espacio juguetes, digamos, y objetos que sean seguros para la exploración. Porque en este caso entonces los niños empiezan, por ejemplo, si ustedes dejan una caja, no sé si les ha pasado, pero con el mío nos pasaba que no les dejaba una caja y entonces se metían en la caja, ¿cierto? Empezaban entonces a mirar, a tirar objetos y a mirar entonces cuál es la reacción de los objetos al caer, ¿cierto? Como a experimentar. Entonces hay que mirar muy bien cómo podemos fortalecer. Digamos que en este caso los niños empiezan a trabajar toda la motricidad fina, primero con el agarre palmar. ¿Eso qué quiere decir? De eso del agarre palmar. Implica que el agarre palmar es la base para los otros agarres. La base de los otros agarres sería entonces la pinza, ¿cierto? Para después ir entonces, no sé si de pronto me pueden ver en la pantalla, el agarre palmar es cuando yo cojo los objetos de esta manera, ¿cierto? Con la mano. Y ya, digamos, en un nivel de desarrollo mucho más avanzado, empiezo a trabajar la pinza, que es para el correcto uso, por ejemplo, del coloreado y en este caso, pues de la utilización de los lápices y la escritura, ¿cierto? Pero entonces el palmar es supremamente importante que ellos puedan tener esa fuerza y ese agarre. Utilizan, por ejemplo, el pulgar y el índice para coger las cositas, entonces también hablamos del agarre de la pincita de esta manera, ¿cierto? Entonces ellos también empiezan a agarrar las cositas, por ejemplo, cuando ustedes les dan una galletita o unas papitas, pues ellos hacen este agarre y también es importante que lo puedan hacer. Empiezan a golpear, entonces dos objetos, ustedes les dan, por ejemplo, un cascabel con otra cosa, entonces empiezan a golpear el cascabel para mirar cuál es la reacción de ese objeto cuando se pone en contacto con otro, con las manos de ellos. Hay mucha participación, por ejemplo, en juegos sociales, entonces empezamos a jugar el esconderse y el aparecer, ¿cierto? El despedirse, el darse, entonces le doy y entonces también le quito el objeto y ellos también tratan de quitarnos el objeto a nosotros, dejan caer las cositas. Entre los 7 y los 8 meses se presenta, por ejemplo, cierta inquietud ante presencia de extraños. Eso es normal, aunque también puede pasar que nosotros tengamos niños que por sus características, digamos, de temperamento y por los niveles de apego que pueda tener con los, digamos, cuidadores inmediatos, pues pueda ser difícil el asunto de la adaptación, o otros que pueden ser muy tranquilos, ¿cierto? Pero sabemos que en esa edad se muestran recelosos, digamos que empiezan como a explorar y a mirar si se sienten seguros con la persona con la que están. Puede pasar que llora si un extraño lo toma en brazos, eso es totalmente normal porque apenas está conociendo y reconociendo a esta persona, por eso es importante hacer procesos de anticipación, papás. Las anticipaciones son necesarias. A veces como adultos damos por sentado que porque son chiquitos de pronto no van a entender muchas cosas. Yo hacía un ejercicio que para mí era muy valioso y era que desde que yo tenía a Emanuel en el vientre, siempre le anticipaba las cosas. Por ejemplo, si me iba a bañar, entonces, bueno, me levantaba y le decía, buenos días, bebé, ¿cómo estás? O bueno, ya Emanuel cuando ya empezamos, digamos, o corroboramos que iba a ser niño, buenos días, ya me voy a bañar, en este momento me estoy organizando para irme a trabajar, voy a comer un rico desayuno y a veces hasta le explicaba, por ejemplo, qué era lo que iba a comer o lo que iba a almorzar. Cuando llegaba al trabajo, entonces también le decía como yo trabajo con niños,
Entonces, en esa época trabajaba con niños, entonces le contaba más o menos como qué estaba haciendo con ellos, ¿cierto? Y lo iba como empapando de lo que pasaba, ¿cierto? Cuando él nació prematuro, pues también fue un asunto muy, muy duro, pero cuando yo pude, digamos, estar con él en la incubadora, pues también empecé a hablarle, a decirle que estaba en el hospital, que estaba en la incubadora, que era un proceso necesario para que él pudiera estar pronto en casa. Bueno, y cada que teníamos la oportunidad de interactuar, siempre la anticipábamos y todavía lo hacemos, ¿cierto? Cuando hay algún cambio, cuando hay algo que necesitamos que él empiece a entender, pues hacemos el ejercicio de poderlos anticipar para que eso sea, digamos, mucho más tranquilo y mucho más seguro para ellos. En este, digamos, aspecto de digamos, del desarrollo conductual también vemos sonidos de balbuceo, vamos a ver que entonces empiezan a voltear la cabecita cuando escuchan voces, ¿cierto? Las voces tanto del papá como de la mamá o de los cuidadores, trata de imitar algunos sonidos, repiten palabras, digamos ya como un asunto del modelamiento y la repetición reiterativa como mamá, como papá, puede que en ese momento no sepan qué significa específicamente, pero en este caso van haciendo todo lo que tiene que ver con la reproducción verbal y más adelante le van dando el significado y el significante a cada una de las palabras de acuerdo a las interacciones que se tengan. Listo. Vamos a mirar entonces qué pasa a los 12 meses, ¿cierto? A los 12 meses seguimos diciendo que son chicos que todavía están lactando, que han triplicado el peso y el tamaño al nacer, que digamos que las niñas tienden, desde algunos estudios científicos, a pesar un poco menos que los niños, ¿cierto? En las conductas observables en el desarrollo conductual, se espera que muchos niños en esta edad ya empiecen a caminar solos, algunos se sostienen de los muebles. No necesariamente queremos decir entonces que tienen que empezar a caminar. Algunos lo van a hacer más rápido, otros lo van a hacer más lento, pero más o menos la marcha se empieza a estructurar entre los 10 meses más o menos y el año y medio, casi los 2 años, cuando hay ciertos factores que pueden estar presentes allí y que se requieren para la parte motriz, ¿cierto? Decimos que son capaces de mantenerse de pie en un lugar, ¿cierto? Algunos logran inclinarse, entonces, por ejemplo, el equilibrio todavía está muy débil, entonces los vemos que a veces como que pareciera que se fueran a caer, pero logran pues también como sostenerse al agacharse y van recuperando pues como todo ese proceso. Tienen buena capacidad de moverse independientemente, ¿cierto? Esa capacidad de moverse es lo que yo les decía ahorita, les permite explorar el mundo, el contexto, conocer nuevas experiencias, desplazarse por distintos lugares, pero bajo la supervisión de nosotros como adultos, ¿cierto? Manipulan su ambiente. ¿Eso qué quiere decir, papá? Que son capaces de quitarse rojos, entonces cuando ustedes menos piensan, se vuelven muy hábiles en abrir puertas, ventanas, tirar los juguetes, enredan cositas, encienden aparatos, meten los deditos o cositas a los tomacorrientes, por eso a veces nos toca también hacer muchas adaptaciones al contexto para que esa exploración sea una exploración segura, ¿cierto? Pueden tomar objetos con mucho más precisión, o sea que ya digamos tienen un agarre más fuerte y acomodan el agarre de acuerdo al tamaño del objeto. Ya empiezan a jugar a rodar la pelota, a arrojar objetos pequeños, a esconderse, pues digamos desde el desplazamiento simplemente tapándose los ojos, empiezan a comer sin ayuda usando la cuchara. ¿Eso de qué dependerá, papás? Del asunto de la estimulación en casa, ¿cierto? Si nosotros le permitimos en esa alimentación complementaria, digamos primero pues como la interacción con los alimentos de manera segura, pero también digamos la instrumentalización de los cubiertos para el asunto de la alimentación también. Se espera que pronuncien ya de 2 a 8 palabras, eso dependerá entonces también de todo lo que nosotros podamos propiciar en nuestros hogares frente a las conversaciones, ¿cierto? Y frente a la verbalización y a la expresión que podamos tener en casa. Las palabras no nos dicen cuáles deberían ser porque eso dependerá mucho de lo que ellos escuchen y de lo que se les facilite en esa pronunciación. Al finalizar entonces el primer año,
empiezan a adquirir una conciencia de individualidad, o sea, ellos son una extensión de nosotros mientras están en brazos de nosotros. Cuando ya empiezan a caminar, empiezan a gatear y empiezan a explorar, digamos, todo el contexto, ya se dan cuenta que tanto papá como mamá o cuidadores son seres separados a mí, que soy entonces en este caso el niño, ¿cierto? Y empiezan a entender que son seres independientes de la mamá. Entonces, en algún momento, algunos nos dirán, bueno, nos vamos a apoyar en ciertas actividades, y nos dicen, no mamá, yo cholito, ¿cierto? Y yo cholito es que ellos quieren experimentar bajo la supervisión de nosotros. Entonces ahí es importante mostrarles de pronto cómo se hacen ciertas acciones, modelarles en el sentido de nosotros hacerlo primero y después hacerlo con ellos, para que empiecen entonces a ejercer como esas acciones por sí mismos. Empiezan a ejercer elecciones y preferencias. Aquí es importante, por ejemplo, que uno pueda tener opciones limitadas de decisiones cuando se puedan hacer, ¿cierto? Hay cosas que son negociables dentro de las rutinas del hogar, pero hay otras cosas que no son negociables. Entonces, lo que puede ser negociable, lo podemos poner como esas alternativas para empezar a empoderar esa toma de decisiones. A mí, por ejemplo, en mi familia me preguntaban que yo por qué hacía eso al año, que iba a saber al año qué camiseta se quería poner. Entonces yo, por ejemplo, les cogía una camiseta roja y una camiseta negra, se las ponía ahí en la camita y le decía, hijo, ¿cuál de las dos te quieres poner hoy? Entonces él cogía la roja, yo le ponía la roja, o cogía la negra y yo le ponía la negra. Y en este momento ella más o menos tiene claro qué se quiere poner, ¿cierto? Ah, yo quiero la camiseta de Batman hoy, ah, no, yo quiero la del dinosaurio hoy, ah, no, yo quiero, o pregunta, mamá, ya está lista esta camiseta, está limpia, la tenemos disponible. Entonces eso también ayuda a que ellos vayan teniendo como esa capacidad de toma de decisiones. Eh, Creo que hay un asunto con el que nosotros hemos luchado mucho, papás, y sobre todo con nuestros niños en esta transición pandémica, ¿cierto? Que es el asunto de la hora de acostarse. Los niños a estas edades tienen mucha energía, incluso mucha más energía que nosotros como adultos, ¿cierto? Y esa energía entonces a veces implica que algunos tengan mayor dificultad para poder conciliar el sueño a la hora de dormir. Entonces acá eso también depende mucho de nosotros. Yo sé que con la pandemia a muchos se nos trastocó ciertas dinámicas familiares, bueno, el trabajo entró a la casa y a veces las rutinas también tenían que, digamos, cambiar. Los chicos de pronto no estaban escolarizados, y si estaban escolarizados no había una interacción tan directa como la tienen ahora en este momento con otros niños. Entonces obviamente la energía tiende a canalizarse de una manera distinta, y eso hacía entonces que nosotros tuviéramos que buscar alternativas pues como para poder seguir ejerciendo esa rutina indistintamente de estos cambios. Entonces acá es importante que esa rutina sea permanente, sea pertinente, y que si hay una variación de esa rutina porque es fin de semana, porque tenemos una reunión, porque tenemos algo, digamos, que pueda interrumpir como ese proceso o esa preparación, pues también hagamos esa anticipación. Durante la etapa es muy importante fijar límites en la exploración, ¿cierto? Hay un movimiento que propone Amy Pickler, y que creo que hay una psicóloga acá también en Medellín que lo trabaja, que es el asunto del movimiento libre, ¿cierto? El movimiento libre es que el chico pueda explorar todo su entorno, pero con unos límites claros también, ¿cierto? De hasta dónde podemos nosotros permitir que esas zonas de interacción se puedan delimitar para que no vaya a correr peligro. En este caso la palabra no es muy importante para nosotros y para los niños, y aunque el no debería sobreusarse, porque digamos que el no puede también variarse con el asunto de otras, digamos, acciones. Por ejemplo, cuando hay un asunto que se puede negociar, como un cambio de actividad, no es decir, no te montes ahí, sino que es, ¿qué tal si de pronto hacemos X cosa? Entonces lo que hacemos es que desviamos la atención de la actividad que puede poner en peligro, en este caso, la integridad física de nuestros niños, y cambiarla allí. Y el no usarlo en la medida de lo posible para unos límites que no sean negociables, ¿cierto? Que nosotros definitivamente digamos, no, aquí nos toca decir no, ¿cierto? Porque ese no va a marcar, digamos, como esa diferenciación
entre lo que es la norma clara de la casa y los acuerdos en casa como tal. Digo por acá. Bueno, a los 18 meses, entonces, bueno, digamos que el estándar, lo que se espera es que el niño pese por ahí entre 9.9 y 12.2 kilogramos, que el promedio de la talla está entre 78 y 83 centímetros. Vuelvo y les digo, es un estándar, ¿cierto?, de referencia para mirar si está por encima o está por debajo. Pero digamos que eso variará de acuerdo a cada uno de los niños. Casi todos en esa edad ya deben estar caminando, les gusta tirar o empujar objetos. Todavía hay dificultad, por ejemplo, para subir escaleras, entonces van a tener que hacer con apoyo y lo van a tener que hacer entonces también bajo supervisión con nosotros. Todavía es, digamos, difícil que en su desarrollo motriz puedan pedalear o brincar, ¿cierto? Empezamos a trabajar entonces con los cubitos y empiezan a apilar de 2 a 4 cubos o los bloquecitos para construir una torre. Recuerden que eso también empieza a hacerse a partir de la observación y de cómo nosotros utilicemos los materiales que les compramos para que ellos puedan interactuar. Ya empiezan entonces a garabatear con lo que encuentren, entonces la pared se vuelve un tablero, la mesa se vuelve un tablero, el piso se vuelve un tablero para poder ellos escribir. Entonces también digamos que pueden utilizar el crayón, el lápiz, a veces el labial de la mamá, ¿cierto? El marcador que puede utilizar el papá para ciertas cosas del trabajo. Entonces ahí también es como mirar en esa delimitación qué materiales les podemos dar a ellos para que puedan trabajar pues como todo este asunto del garabateo y pues permitir que ellos lo puedan hacer. Ha mejorado la capacidad de alimentarse, sí, en este caso, de quitarse algunas prendas, ¿cierto? Entonces, por lo general es más fácil el aprendizaje del vestido y el desvestido con las prendas que implican el tren inferior motriz. ¿Eso qué quiere decir? Pantalones, medias y digamos en este caso la ropa interior, ¿cierto? Para podérselo, digamos, como quitar más fácil. Ya los del tren inferior, que son las camisetas, los bucitos, pues si el bucito es de cierre, pues es mucho más fácil. Con la camiseta se pueden demorar un poquito más, pero van en el, digamos, como en el proceso. Hay un, digamos, un avance en las acciones imitativas, entonces no sé si les ha pasado, pero ellos, si uno está leyendo, ellos también van a estar, entonces un libro o algo que se asemeje al libro para poder leer. Si nosotros estamos barriendo, trapeando, entonces quieren también como tener como la posibilidad de poder experimentar lo que estamos haciendo. Si tenemos el celular, pues también cogen el celular desde la imitación social y desde la función del objeto que ellos vean que le damos, ellos también hacen como todo ese proceso. Hay un adelanto en el lenguaje significativo, entonces acá se espera que puedan contar con un vocabulario de varias palabras, de frases concretas, ¿cierto? No tan estructuradas como las que tenemos ahora, pero sí que les permitan pues como la comunicación, combinar entonces 2 palabras para formar una frase, entonces mamá, tetero, ¿cierto? O papá, jugar, ¿cierto? No tienen todavía como todos esos conectores que nosotros tenemos en el vocablo, aunque también puede pasar que tenemos chicos muy habilidosos, digamos desde las inteligencias múltiples, con capacidades para la estructuración del lenguaje temprano, ¿cierto? Con un vocabulario más elevado, pero eso dependerá también, papás, vuelvo y lo digo, de la particularidad del estímulo que tengamos en casa y digamos de esas nociones de desarrollo. Pueden señalar ya y nombrar partes del cuerpo e imágenes muy conocidas. Acá es muy importante trabajar entre los 12 y los 18 meses todo el asunto del autocuidado, papás, ¿cierto? Entonces, como todo el asunto de las partes del cuerpo, cuando los estamos bañando, también como guiarlos para que ellos empiecen también a bañarse solitos, explicarles entonces las situaciones en términos del cambio de pañal, en términos pues como el cambio de ropita y que ellos también entonces vayan salvaguardando como esa integridad física como tal. Listo. En este caso, a los 24 meses, estamos hablando de que ya han aumentado 10 kilos, un poquito más. La tasa de crecimiento empieza ya a disminuir un poquito porque ellos tienen como unos brotes de crecimiento y van haciéndolo de una manera muy, muy rápida, pero llegan a un momento en el que pareciese como si se estancara, que eso me lo explicaba una vez una pediatra, pues no es que se estanque, sino que empieza entonces a generarse ya, digamos, como la consolidación
del proceso de crecimiento. Y ya se supondría que ya tendría que tener a los 2 años pues el último diente de leche, pero vuelvo y lo digo, eso dependerá de cada sujeto. En las acciones esperadas decimos que puede permanecer firme sobre los pies, aún no camina de manera erecta, pues o presenta, digamos, como ciertas dificultades en el equilibrio en algunos casos, ya puede subir y bajar escaleras marcando el paso, ¿cierto? Marcando el paso es que sube una escalera y los 2 pies suben, sube otra escalera y los 2 pies suben, ¿cierto? O baja la escalera y los 2 pies bajan en la misma escalera, no como nosotros que podemos alternar ambos pies subiendo y bajando escaleras. Fomenta la actividad motora gruesa, ¿eso qué quiere decir? Entonces empiezan a descubrir que pueden correr, empiezan a descubrir que pueden saltar, empiezan a descubrir que pueden hacer otras cosas con su cuerpo, ¿cierto? Entonces correr, brincar, empujar, jalar, arrastrar, separar cosas, volverlas a unir, hacer diferentes cosas que su cuerpo les permite porque ya lo han empezado a explorar y se dan cuenta que funciona, ¿cierto? El control motor fino, entonces ya empieza a mostrar avance, entonces ya empieza el agarre, ya no solamente tienen el agarre palmar, sino que ya empiezan a dar ciertos indicios del agarre en pinza, por así decirlo. Todo lo que es los músculos de los ojos y la cara tienen mucha más expresividad, entonces mueven los ojos de una manera pícara, entonces uno dice, ay, hágame viejitos, entonces uno les hace muecas y ellos imitan las muecas, ¿cierto? Digamos que en este caso los chicos los vamos a ver muy atentos, se vuelven más observadores, se vuelven más perspicaces, son mucho más analíticos, ¿cierto? Porque están pendientes de todo lo que pasa a su alrededor y su nivel de conciencia se hace mucho más elevado, por así decirlo. Hay, digamos, una rápida organización en el aparato lingüístico, entonces boca, labios, lengua, laringe, tórax, todo lo que es el aparato fonatorio y la respiración también, entonces empieza a reestructurarse en esa edad para facilitar todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Ya empieza a verse el habla inteligible, entonces va desapareciendo, perdón, el habla ininteligible empieza a desaparecer porque ya empieza el habla inteligible, ¿cierto? A pronunciar oraciones. Acá es muy importante, papás, que les hablemos bien. Yo sé que para nosotros como papás es muy rico mimarlos, apapacharlos, hablarles mimado, pero es importante hacer un buen uso de ese lenguaje porque eso implicará también un asunto que tiene que ver con sus procesos de aprendizaje lectoescritural. Entonces, si yo les digo, ay, mi amo de moto, da totatola, no sé qué, por hablarle mimado, pues entonces él va a ir asociando eso que yo le estoy diciendo como si fuera un asunto de correcta pronunciación. Y a la hora de escribir, en un proceso, pues también se puede entonces, digamos, omitir letras, añadir entonces letras a la palabra y ahí empezamos a tener ciertas dificultades lectoescriturales asociadas con el uso del lenguaje, ¿cierto? En la parte de las relaciones interpersonales, empezamos a decir entonces que todavía no se ha consolidado, por eso es importante que ellos puedan tener los ambientes de socialización, como en este caso el jardín, el poder hablar con otros pares, ¿cierto? De su misma edad, porque no es lo mismo el relacionamiento que ellos tienen con nosotros como adultos que el relacionamiento que ellos tienen con sus pares. Prefieren en la mayoría el juego solitario al de grupo y rara vez participa en juego cooperativo cuando no hay esas experiencias, esos acercamientos a la parte social. Por eso es tan importante poder proporcionar estas situaciones, ¿cierto? Los chicos, por ejemplo, tratan mucho como de mirar qué es lo que están haciendo sus pares para poder entender el comportamiento del otro y de esa manera pues tratar de buscar la estrategia para poderse coordinar y poder jugar. No comparten, pero es que no compartan porque sean egoístas, es porque eso es un proceso también que se llama el egocentrismo y ellos van saliendo de ese egocentrismo en la medida en que van creciendo y se van desarrollando. Entonces, a veces decimos, ay, es que usted es muy egoísta, no, no es que sea egoísta, sino que entendemos que eso hace parte de la estructuración de su persona, ¿cierto? De la estructuración psíquica, de lo que tiene que ver con su personalidad y que nosotros vamos poco a poco acompañando, ¿cierto? Como en el asunto de que ellos vean que nosotros compartimos, le mostramos que entonces, yo me estoy comiendo una galleta, entonces mi amor, te va a compartir otra galleta a ti, ¿cierto? Que yo estoy entonces con algo en la mano, mi amor, entonces
si se lo puedo entregar, entonces se lo entrego, o si lo cambio por otro objeto que sea más seguro, pues se lo puedo entregar. El ejemplo y el modelamiento ayuda muchísimo, papás, al asunto de que ellos puedan ir superando entonces esa parte del egocentrismo. Presenta conductas como golpes, patadas, empujones, mordidas, jaladas de pelo, competencia por materiales. ¿Eso qué quiere decir, papás? Que ahí se está estructurando el asunto de lo emocional y de lo relacional. ¿Eso qué implica? Que mientras ellos pueden expresar y entender, mientras su cerebro reptil, porque en los niños empieza el cerebro reptil, el sistema límbico empieza a registrar las emociones. Todos los niños desde que nacen, desde el primer día de vida, presentan emociones, ¿cierto? Solo que en este caso las emociones no están tan claras y no tenemos las herramientas en esa edad todavía para poderlas gestionar. Una de las herramientas es poderlas nombrar a través del lenguaje, pero para eso hay que trabajar el desarrollo socioemocional en casa y en el colegio, ¿cierto? Cómo entonces mostrarle la mamá también está triste y mostrarle cómo es la tristeza, el papá también entonces está feliz y mostrarle cómo está entonces todo el asunto de la felicidad, cómo se expresa, ¿cierto? Entonces va a ser normal que se presenten ciertas, digamos, acciones a nivel físico, pero que nosotros con el paso del tiempo las vamos entonces, digamos, reestructurando a partir de otras formas, ¿cierto? Entonces el golpe, ay, hijo, el golpe duele mucho, ¿cierto? Entonces, ay, la mamá está triste, venga, entonces yo lo abrazo, yo lo beso, yo le muestro que del afecto también se puede y que también podemos nombrar eso que nos incomoda. Y es un asunto de trabajarlo incluso con flashcards o con visuales para que ellos vayan identificando cómo se sienten y que ellos tengan, por ejemplo, espacio de la calma en la casa, ¿cierto? Entonces estás muy alterado, nos vamos a sentar acá, vamos a esperar a ver cómo te sientes y eso ayuda a que nosotros tengamos regulación emocional con ellos e incluso para nosotros mismos también. Listo, papás. Ya digamos que empezamos a entrar a una etapa que es la etapa escolar, que empieza a partir del segundo año, que ya sabemos que tenemos niños, digamos, como en procesos mucho más pequeños a nivel de aprendizaje en el jardín, pero ya empezamos a hablar de una etapa escolar un poco más estructurada a partir del segundo año de vida, ¿cierto? Entonces, en este segundo año ya pasa de ser un bebé a un niño comenzando a manifestar entonces ciertas características de independencia, empieza a generarse entonces en el crecimiento todo lo que está asociado con la maduración, el aprendizaje, empezamos a ver progresos en estatura, en destrezas motoras, en capacidades cognitivas, en asociar todo el conocimiento, en también traducir todo el asunto del lenguaje, y empiezan entonces ellos a construir los autoesquemas y las percepciones de sí mismos y el ambiente que les está rodeando, ¿cierto? Y las reacciones de nosotros que estamos alrededor del niño, pues son mucho más diferentes, ¿cierto? Porque ya empezamos a delegar ciertas cosas, a notar que está, digamos, un poquito más independiente, tenemos que empezar a fortalecer los procesos de socialización, empezamos también a mirar cómo es la preparación para el entrenamiento en control de esfínteres, el asunto de la independencia con la limpieza, el control de las emociones, ¿cierto? Y empezamos también a mirar cómo trabajamos el asunto de la tendencia exploratoria de una manera segura. A partir del lenguaje, el lenguaje es la base también del desarrollo cognitivo en esa etapa sensoriomotriz. Entonces, durante los 2 primeros años de vida, en este caso, el niño comienza a asociar muchos símbolos, palabras con objetos. Entonces uno dice perro, gato, la mamá, la cuchara, ¿cierto? Todo lo que está a nuestro alrededor es importante trabajarlo como tipo de vocabulario para que ellos no solamente conozcan la función instrumental, sino también del lenguaje. Pueden usar palabras con sentido, ¿cierto? Y empiezan a comprender ciertas instrucciones que les damos cuando se las damos concreta, de manera pausada e incluso a través del modelamiento. Empiezan entonces a entender que el lenguaje no es solo un asunto verbal, sino también un asunto para ellos poder pensar, razonar, para poder interactuar con la cultura y con el contexto. Empezamos a identificar representaciones visuales,
empezamos entonces a mirar que ya puede ir hablando con frases mucho más elaboradas, y empezamos entonces a entender que ellos empiezan también a tomar el no, cuando hacemos un uso reiterativo de esto, como su palabra favorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué era algo? No, ¿cierto? Y no es que, digamos que en este caso sea un asunto de autoafirmación, sino que es un asunto de identificación e imitación, ¿cierto? Porque nosotros todo el tiempo también estamos reforzando como ese proceso del no. Y ya empieza entonces la etapa de los 3 a los 6 años, que ya estamos diciendo que está saliendo más o menos ya de la primera infancia, y ya entra entonces a la infancia, y empezamos a decir que ya hay, digamos, mayor necesidad de orientación hacia la autonomía. Aquí nosotros empezamos a mirar cómo nosotros hemos ido construyendo esas bases para que él pueda ser más autónomo, más independiente, bajo nuestro cuidado y nuestra orientación. Va cambiando, ¿cierto? Ya no está tan centrado al apego de los padres o los cuidadores, sino un círculo más amplio, ¿cierto? Como los compañeros, los tíos, los abuelos y otros familiares. También empiezan a trascender de esa visión egocéntrica que soy yo solamente y esto es mío, sino que ya empiezo a relacionarme y a entender que soy un ser social, y empiezo a aceptar entonces que puedo trabajar y puedo estar con el otro, y empiezan entonces la consolidación del super yo, ¿cierto? Y el super yo es como todo ese proceso de identificación como un ser independiente, como un ser autónomo, yo puedo solo, mamita yo solo, y bueno, empezamos pues como a entender esa parte. Y en la parte, digamos, del desarrollo cognitivo, entonces hablamos desde que el lenguaje empiezan entonces a construirse frases mucho más elaboradas, a usar pronombres personales, empiezan a preguntar por los nombres de las cosas o por situaciones nuevas, qué es esto, cómo se hace esto, cómo se llama esto y por qué, ¿cierto? Comienzan a tener el concepto de tiempo, que nosotros también nos podemos, digamos, ayudar de los temporizadores o de los relojes de arena para poder mirar el significado de hoy, mañana, trabajar muchos los días de la semana, incluso desde que están muy pequeños. Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es viernes, que es el último día de la semana, ¿cierto? Son las 7, a las 7 ya empezamos a comer, empezamos a hacer todo el ritual para podernos acostar, porque mañana vamos a madrugar, o porque ya nos vamos a ir a descansar, ¿cierto? En este caso decimos que empiezan a entender un poco quiénes son ellos en términos de su nombre y cómo se identifican, ¿cierto? Si niño o niña y cómo me llamo yo. El concepto de tamaño, ¿cierto? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? Esto es más grande, esto es más pequeño. Se empieza a trabajar todo el asunto de la comparación, y puede entonces, digamos que ya tener muchísimas más habilidades a nivel motriz, a subir y bajar escaleras corriendo, la coordinación motora empieza a mejorar muchísimo, y se puede apreciar pues como esos cambios en los desplazamientos como tal. Juli, ¿cómo vamos de tiempo? Porque como no puedo ver acá el reloj para saber cómo estoy. Es que Juli, Mari, ¿estás por ahí? Listo, papá. Entonces aquí vamos a empezar a mirar qué actividades podemos hacer desde la cotidianidad según, digamos, la edad que tenemos de nuestros niños. Una de las primeras actividades es, digamos, de entre los 0, o sea, desde el momento en que nacen hasta los 6 meses, podemos trabajar todo lo que es estimulación de reflejos, que es succión, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé, digamos, está tomando tetero, le estamos dando pecho. Todo lo que es succión, reflejo plantar, que es el del pie, ¿cierto? Y palmar, pues darle objetos para que pueda, digamos, agarrar. Y los reflejos oculares, cuando lo ponemos a que pueda seguir objetos, o hablamos entonces para que nos pueda seguir, digamos, con la cabeza los sonidos. Pasearlo por ambientes diferentes, ¿cierto? Es importante que podamos entonces tener como esas posibilidades de salir con ellos, cuando los salimos, digamos, los bañamos y los podemos llevar de pronto a tomar el sol, trabajarles intensidades luminosas, ¿cierto? Las luces fuertes, las luces tenues, para ir fortaleciendo también todo el asunto de lo visual, jugar con las manos del niño, ¿cierto? Mostrarle como
las diferentes posibilidades, no solamente de que pueda explorar las manos de él, sino incluso las manos de nosotros también como adultos, darle objetos para estimular la manipulación y el agarre, hacer sonar diversos objetos en diferentes direcciones para que ellos empiecen a ubicar la fuente sonora, y entregarles ya el objeto cuando lo identifiquen para que lo pueda explorar, colocar los juguetes al alcance para que puedan intentar agarrarlos, darle modelos, digamos, o de acciones para que pueda interpretarlas e imitarlas, ¿cierto? Eso se puede empezar a hacer específicamente desde los 5 meses. Pedirle que busque 2 objetos grandes dándole el modelo. Entonces le decimos, ay, mira, ¿dónde está la pelota que está parecida a esta? Entonces que él pueda buscar dentro de una serie de peloticas la pelota que más se le parezca, pues sobre todo cuando son, digamos, objetos grandes, y pedirle que nos entregue los objetos en la mano, ¿cierto? Se lo entregamos y le estiramos la mano para que nos lo pueda entregar. Eso va favoreciendo cada uno de los hitos que vimos anteriormente, ¿cierto? Vamos a mirar entonces qué hacemos de 7 a 9 meses. Vamos entonces a dejar que explore y juegue libremente con su cuerpo. El cuerpo, recuerden, que es el principal instrumento que ellos tienen de aprendizaje. Jugar a las escondidas cerquita de él, ocultarle objetos y pedirles que lo busquen, hacerle sonar el sonajero a cierta distancia, alejarnos y medir entonces hasta dónde llega su nivel de atención y concentración frente a eso. Manipular entonces diversos objetos y explicarle características y funcionalidad de los mismos, ¿cierto? Entonces decirle, está la cuchara, nos sirve para comer, incluso también podemos buscarle otros objetos, otros significados, otras funciones a esos objetos de manera creativa, porque ellos son muy creativos. O sea, esto puede ser un lapicero para nosotros que sirve para escribir, pero para ellos puede ser un tren, un avión, la base entonces de una pirámide para poder armar una casita, ¿cierto? Incluir actividades causa-efecto, entonces tiramos una cuerda que tiene al extremo entonces un juguete para mirar qué pasa, ¿cierto? Si suena, si cómo suena, si cae, si no cae, si rebota. Enseñarle fotos de gente conocida, por ejemplo, ahí está tu abuela, esta es tu abuela, esta es tu mamá, este es tu papá, este eres tú, ¿cierto? Para que se vaya autorreconociendo, y ofrecerle objetos, pues digamos, como con detalles llamativos, pero que sean seguros a la vez. De 10 a 18 meses de edad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer, por ejemplo, ya empiezan ellos a trabajar todo el asunto de adentro y afuera, de encajar y, digamos, de meter cositas dentro de ciertas recipientes. Entonces ofrecerle diversidad de cajitas para que puedan abrir y cerrar. Hay algunos elementos de cocina que para ellos son muy llamativos y que si son seguros, se los podemos poner como en ese espacio de exploración para que puedan interactuar. Esconderle los juguetes otra vez y pedir que los encuentren, ofrecer entonces diferentes elementos donde pueda destapar y tapar frascos de tapas medianas, pues en general que sean plásticos, ¿cierto? Y que sean también grandes. Los juegos imitativos, ¿cierto? Todo lo que nosotros podamos imitar sonidos, imitar movimientos, todo eso también ayuda a fortalecer la motricidad. Darle crayolas para que inicie el garabateo, el lápiz, el papel, la tiza, todo lo que nosotros consideremos que pueda ser seguro, pero que ellos puedan empezar pues como a interactuar. Mostrarles láminas de diferentes categorías, a eso nosotros lo llamamos las flashcards, ¿cierto? No solamente es mostrarle la lámina, sino poderle decir, por ejemplo, categoría de animales, este es el león, ¿cierto? Y podemos, pues, digamos que si queremos trabajar en inglés, también lo podemos hacer. Entonces, es león, y repetimos la palabra león, lo asociamos con la imagen, y si somos muy tesos en inglés, pues le decimos como la pronunciación también en inglés, ¿cierto? Eso es una forma también que se utiliza para trabajar de la neuroeducación, todo lo que tiene que ver con el proceso memorístico. Enseñarle juegos más estructurados, ¿cierto? De memoria, investigación, cositas que les permitan a ellos explorar. Compartir los juguetes con otros niños, en la medida de lo posible ellos desde que están en el jardín. Hay actividades donde hay un juego común y donde ellos deben entonces también compartir estos juguetes, mostrarle diferentes juguetes y dejar que elija el que más les llame la atención. Ellos siempre van a tener preferencias por épocas de ciertos juguetes que tienen, pedirle que entregue determinado objeto, incluirlo siempre papás, o sea, no solamente acá, sino desde que están muy bebés, en las actividades familiares, ¿cierto? En las que podamos utilizar o estimular la observación de diferentes acciones realizadas por los adultos. Entonces, la parte de la comida,
la hora de comer, la hora de interactuar, la hora de hacer pues como diferentes actividades, ellos deben estar ahí involucrados para empezar a trabajar también la consolidación de la estructura familiar y el sentirse parte de, y brindar espacios en los que pueda relacionarse con niños pues de ambos sexos, por así decirlo. De los 18 a los 24 meses de edad, vamos entonces a trabajar encajables con figuras geométricas, plastilina, masa, esos mazapanes pues que podemos hacer en casa para que construya pequeños objetos, ¿cierto? Siguiendo un modelo o lo puede hacer de manera libre. Decirle los colores de los objetos, leer cuentos sencillos, pueden ser en inglés o en español, realizar trazos de líneas para que ellos puedan imitarlo, ¿cierto? Pintar con los dedos, o sea, la exploración con pintura, cojan papel de ese, que es como el craft, ¿cierto? O el papel periódico grande, siéntenlo ahí con la ropita más viejita que tengan, que puedan interactuar con la pintura, que pinten con las manos, y luego ya después vamos enseñando el uso instrumental de los pinceles, darles objetos de diferentes formas y tamaños para que hagan clasificaciones, ¿cierto? Por forma, por tamaño, por color, trabajar los conceptos de grande, de pequeño, de arriba, de abajo, pero digamos de manera lúdica, ¿cierto? Entonces el cielo, entonces vamos a estirarnos las manos, vamos a agacharnos, vamos a hacer como todo ese, digamos, comparaciones, hacer los dibujos del cuerpo humano y pedir que señale entonces las partes de este, ¿cierto? Y por último tenemos entonces el desarrollo de actividades de los 3 años en adelante, que son entonces ya realizar juegos de apareamiento, correspondencia, loterías, bingo, láminas que permitan relacionar ciertos conceptos, enseñarles las edades, por ejemplo, de los miembros de la familia, indicando quién va de primero, quién va de último, así vamos ejercitando todo lo que es pensamiento, razonamiento espacial y todo lo que tiene que ver con la memoria. Servir agua en diferentes vasos, preferiblemente transparentes, entonces para mirar dónde está lleno, vacío, está medio. Hacer preguntas, por ejemplo, que estimulen la capacidad del pensamiento. Dime un animal de 4 patas, no sé, dime por qué el sol calienta, pues como para que empecemos a trabajar todo el asunto de lo conceptual a través entonces de las respuestas de ellos. Leer historias con ellos, hablarle del clima y del tiempo, por ejemplo, esos aguaceros que están cayendo en Medellín son una súper excusa para poder entender, por ejemplo, qué es un rayo, qué es un trueno, por qué hace calor, por qué hace frío, ¿cierto? Presentar entonces objetos de diversos tamaños, hacer descripción de las características de los objetos, entonces pues yo puedo decir, este es un lapicero pequeño, es negro, sirve para escribir, ¿cierto? Es liso, colorear figuras geométricas, dibujarlas, empezar a trabajar el uso de las tijeras con esas tijeras Roma que son seguras y pegarlas, por ejemplo, en lugares visibles, realizar ejercicios de preescritura sencillas, ¿cierto? Y en forma de juego, como lo vayan a ir haciendo y nosotros vamos también acompañando. Y enseñarle objetos cotidianos de un color determinado. Listo, papá. En este caso, no sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna apreciación. Mari, si estás por ahí. Pidimos un espacio para que, pues, si alguien tiene preguntas, las puede hacer por el chat o puede alzar la mano y pues Lina las responderá. Bueno, por acá hay una manito levantada. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo soy la mamá de Mía Sorza. Mía inició hace poco, pero pues no hemos podido como disfrutar mucho pues del jardín porque iniciamos el 13 de septiembre, pero Mía se me enfermó. La llevo, pero la veo que decae, entonces trato de no. Ayer estuvo con los abuelos, estuvo con mi mamá y no, la verdad no se pudo pues como, ¿cierto? Compartir mucho con ella porque se quedó dormida. Entonces fue más lo que durmió que lo que disfrutó. Pero mi mamá sí disfrutó mucho. Mi pregunta es, lo que pasa, Mía tiene 2 años. Yo la inicié pues al grupo al Jardín de Melodías con el fin de que Mía empiece a interactuar con amiguitos, porque Mía es una niña muy solita, porque pues igual sus hermanos ya son grandes y yo estoy con ella solita prácticamente. Ella permanece conmigo en el apartamento
o cuando estoy de pronto trabajando o algo, con mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Mía nomás dice como 5 palabras. Mía nomás dice mamá, papá, al tetero y al agua les dice K. El Y equivalente. el equivalente, sí, ya pues yo la entiendo es por eso, porque pues, pues ella, yo no sé, yo no sé, es con la K. Entonces ya uno sabe, entonces ya uno le señala el agua y ella, cuando es agua, coge el potecito del agua, cuando es el tetero, coge el tetero. ¿Y qué más? Y lo otro es que, bueno, cuando ve un gato dice miau, cuando ve un perro dice wow, cuando ve la vaca dice mu, pero ya, es eso. Entonces yo de pronto pienso que es como falta de pronto interactuar, eh, o no sé, o esperar a ver qué otro análisis pueden de pronto como hacerle. No sé usted qué me aconseja o esperar a ver cómo sigue como el proceso de ella ya en melodías, que pueda como en realidad interactuar bien en forma, estar bien, porque es que la verdad no hemos podido, porque estos climas tampoco se han prestado mucho, entonces ha estado como con mucha gripita, con mucha tos, cuando fue me le subió mucha fiebre, me tocó irme con ella al médico, con vómito, entonces me recomendaron ante el médico que no llevara a mí al jardín así. Entonces, hoy, por ejemplo, seguía con tos, la tarde se puso mala. Cuando ya íbamos de salida, empezó a lloviznar y se me quedó dormida. Entonces yo dije, no, mejor me devuelvo. Entonces, lo que quiero es como eso, que cuando ya Mía pueda interactuar bien, ya como hacerle como un análisis mucho mejor del por qué Mía solo nomás, pues ver si es normal. Mamá, lo que tú dices es, digamos que está dentro del desarrollo, ¿cierto? Recuerden que a los 2 años ellos están haciendo algunos intentos de acercamientos a nivel del lenguaje. Es importante que las sigamos estimulando, ¿cierto? De pronto como con las estrategias que vimos, utilizar las flashcards, utilizar entonces como todo lo que tenemos en el contexto para que ella se pueda comunicar. Lo otro es que hay que generarle necesidad de comunicación, ¿cierto? Ellos Sí, empiezan señor. señalando, pero hay que hacer el ejercicio de que ellos también traten de pronunciar, ¿cierto? Si no saben la palabra, nosotros les decimos, ¿quieres la cuchara? ¿Te paso la cuchara? Sí, listo, entonces le pasamos la cuchara, ¿cierto? O sea, es como que ellos vayan a medida que van, digamos, interactuando con nosotros, nosotros también les vamos trabajando el asunto del lenguaje, ¿cierto? Para que ella lo vaya también interiorizando y crear la necesidad de comunicación. Eso es muy importante. Con relación a lo que dices que se enferman, sí, todos. Además, porque ellos vienen, vuelvo y los digo, de un proceso, digamos, pandémico, donde solamente estaban con nosotros en el ambiente seguro de la casa, no los sacábamos ni siquiera al parque, digamos, como en esos primeros, en ese primer tiempo, en ese primer año, donde nadie podía salir, estábamos en aislamiento total. Entonces, todo este tipo de cosas han generado también ciertas conductas que se derivan de ese encierro, de ese estrés, de esa tensión que nosotros vivimos en este tiempo, ¿cierto? Entonces hay que ser, digamos, compasivos con nosotros mismos y compasivos también con los niños y entender un poco cómo estas dinámicas vuelven otra vez a cambiar. Y eso implica también el sistema inmune de los niños. El mío, pues también entró apenas este año a colegio, pues sí, es más el tiempo que dura enfermo, que lo que dura, digamos, en el colegio, pero nos han dicho los pediatras que es un asunto normal en términos de que ellos están, cogiendo defensas y aparte de eso, pues también hay que trabajar como el asunto de la alimentación y que pues propender como que para que ellos puedan ir, digamos, estableciendo y ya cada pediatra le dan pues como las recomendaciones en sí de poder mantener esos estados de salud un poco más llevaderos, por así decirlo. No sé, mamá, si respondí la pregunta. No, sí, está muy bien. Muchas gracias. Gracias, mamá. Listo. Por acá hay otra Yo, manito levantada. hola, ¿cómo estás? Mira, te quería preguntar algo. Nicolás ya tiene 20 meses, ¿cierto? Y está en la época de que, por ejemplo, en la guardería es un amor, no hace pataletas, no, es una maravilla. Pero con la abuela y los papás
hace demasiada pataleta. Es más, él nos pide, por ejemplo, galleta, ella está a punto de la hora de la comida, la pataleta del ciclo, porque no le damos la galleta. O también estamos en el proceso de bajarle un poquito las tomas del tetero, porque él tomaba mucho tete y es la pataleta más horrible con los papás y con la abuela, pero en la guardería o con otras personas no nos hace esa pataleta. Entonces, ¿cómo podremos manejar esas pataletas para no estar, pues, obviamente, porque empiezas uno reacciona como a gritarle y no, pues no quisiéramos, hay veces reaccionar así porque hay veces la paciencia se nos va. ¿Cómo podríamos manejar esta situación o por qué se da que con otras personas es súper bien y con nosotros los papás y la abuela que es la que lo cuida en semana después de la guarde, ¿cómo lo podría, hace esas pataletas? Bueno, entonces yo te lo voy a decir, te lo voy a contestar desde dos perspectivas, desde la perspectiva teórica, pero también desde la perspectiva mía como mamá. La pataleta es una forma de comunicación de sus inconformidades, ¿cierto? Técnicamente hablando, para nosotros la pataleta es un asunto que se genera cuando ellos se sienten seguros, por eso no lo hacen en otra parte. Ellos hacen la pataleta con las personas con las que no negocian el afecto o con las personas que saben que pese a su pataleta van a estar presentes con ellos, ¿cierto? Se sienten seguros. A mí me pasaba algo muy particular y era que Manuel estaba calmado, calmado, calmado y yo llegaba. Y cuando yo llegaba, Manuel entonces empezaba a llorar, hacía la pataleta, se estresaba. Entonces todo el mundo me decía que, pero él estaba tranquilo hasta que usted llegó. Entonces eso a mí me empezó a generar cierta angustia porque no sabía qué pasaba, porque me decían que en la casa con los cuidadores estaba bien y porque llegaba yo y se descompensaba. Entonces yo empecé a leer y empecé a ver que con los otros cuidadores él no tiene que negociar el afecto. Y él sabe que indistintamente de que él haga la pataleta, mi amor por él no va a cambiar, no va a variar, ¿cierto? Entonces él siempre se ha sentido amado y seguro en ese sentido. Lo otro es que también era un asunto de protesta, por así decirlo, porque él pasó 6 meses conmigo en la licencia de maternidad, yo me tuve que ir a trabajar, aunque yo anticipaba, en los días en los que no anticipaba era que hacía la pataleta, entonces yo no le anticipaba, por ejemplo, que me iba, ese día salía a la carrera, bueno, nos puede pasar porque esas son las dinámicas, entonces resulta que cuando yo llegaba por la noche, pues claro, se tenía que portar mal porque decía, pues entre comillas, lo que nosotros decimos portar mal ese pataleta, porque es su forma de decir, usted dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿cierto? Es como cuando nosotros tenemos una pareja o alguien que queremos demasiado y esa persona se va y no nos llama en todo el día, pues, o nos llama por allá una vez al día y nunca más volvimos a saber en el resto del día hasta que llegó en la noche. Entonces, claro, uno también se preocupa y uno dice, ay, no, venga, pero usted qué le pasó hoy, porque está desaparecido, ¿cierto? Eso mismo le pasa a los chicos, además porque la temporalidad en ellos todavía no está clara y el asunto de que el papá y la mamá se vayan después de que él ha estado compartiendo con ellos en ciertos espacios, también va a ser un asunto que va a generar pataleta. Y la pataleta se desencadena por cualquier cosa, o sea, el detonante puede ser la galleta, puede ser el pan, puede ser cualquier cosa, pero es la forma en la que ellos pueden decirte a ti, esta es la excusa para decirte, hacerte el reclamo. Entonces ahí hay que manejarla primero con autorregulación emocional, que es difícil, sí, es muy difícil, pero uno va aprendiendo ciertas técnicas, a respirar, a tomar agüita, a centrarse en la red de apoyo, ¿cierto? Si por ejemplo yo tengo un mal día y estoy muy estresada, pues entonces voy a contar de pronto con mi mamá o con mi esposo para que ellos acompañen la pataleta 5 minutos mientras yo trato de regularme, digamos, centrarme para poderlo acompañar. Lo otro es que hay que acompañar la pataleta en términos de lo amoroso, ¿cierto? De lo amoroso es estamos acá, te queremos mucho, validar siempre la emoción, ¿cierto? Yo siempre le digo al mío, valido tu emoción, sé que estás triste, sé que estás aburrido, pero no te voy a dar la galleta. Pues a esta hora no, vamos a comer y esperamos a que se calme. La pataleta duraba de 1 hora a 1 hora y media y empezó a disminuir a 20 minutos, a 10 minutos, ahora es 5 minutos, ¿cierto? Porque ya sabe que yo lo acompaño, yo me siento, le hablo, a veces me dice que no quiere que le hable, pero yo me siento ahí con él y espero a que se calme, el papá también se sienta y espera a que se calme, y ya cuando se calma igual lo abrazamos, lo besamos,
le decimos que lo queremos mucho, que entendemos lo que le está pasando, pero que nosotros no vamos a ceder. Y esa es una forma amorosa de poner un límite también, ¿cierto? También hay un asunto de la regulación emocional, papás, y yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho. El día que yo estoy más estresada, más carrereada, que tengo muchas cosas que hacer y necesito que él esté regulado, ese día no va a estar regulado. Y ese día va a ser la pataleta, ese día hay más detonantes para que se enoje, ese día es más difícil el asunto de poder interactuar con él, pero cuando yo estoy regulada, estoy tranquila, estoy serena, el niño ni siquiera se siente. Pues es un asunto como de que si uno transmite esa tranquilidad, ellos también van trabajándole en ese asunto. Y las pataletas son normales, ¿cierto? Y en la edad en la que están todavía más, porque la forma, ¿cierto? La forma de entender hasta qué punto nosotros los adultos podemos ceder, hasta qué punto nosotros los adultos acompañamos con amor, hasta qué punto nosotros los adultos también podemos aprender a regularnos con ellos y a enseñarles también de cierta manera esa parte emocional. Entonces yo te entiendo totalmente porque me pasaba exactamente lo mismo que te pasa a ti y eso es un asunto muy incómodo, pero yo empecé a entender que yo soy su lugar seguro, que yo soy el lugar donde él va a estar tranquilo con la pataleta. Es mejor dicho, es como donde puede ser y lo dejamos ser. Por eso es que él hace ese tipo de cosas, pero hay que saber también cómo canalizamos, cómo ayudamos y cómo vamos mitigando esa parte. No sé, doña Maya, si quedó resuelta la pregunta. Súper clara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, Inis. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias por este tiempo también, Lina, y por todo el aprendizaje que nos dejas. Para los que llegaron un poquito tarde, igual grabamos el encuentro y se los vamos a compartir a ustedes y pues al resto de las familias. ¿Listo? Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias a todos, gracias Mariana por la oportunidad y gracias a ustedes por escuchar. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas Feliz noche. gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias.